esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no conozco varón?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo, y se le llamará Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando con inmenso gozo este 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, día que Dios pensó desde toda la eternidad para preparar una digna morada para su Hijo en la tierra. Porque sin duda, si Dios, el Verbo encarnado, se ha hecho hombre el día del 25 de marzo y se ha nacido el 25 de diciembre, para eso Dios preparó a alguien, un corazón puro, tan puro como el paraíso, para que allí morara el mismo Dios. Fijémonos que esta promesa de que María Santísima no iba a tener ningún pecado, ni el pecado heredado, llamado pecado original, ni ningún pecado personal, ninguna culpa de pecado, ni venial ni mortal, ni siquiera ninguna imperfección, o sea, un acto así tibio, remiso, flojo, nada, absolutamente nada. Esta profecía, insisto, que quiere decir que María además está llena de gracia, que no tienes el pecado y lo que tiene es todo de Dios. Esta profecía estaba dicha en el Antiguo Testamento, justamente en el momento en el cual nuestros primeros padres, Adán y Eva, habían ofendido a Dios. Y claro, como la culpa última era de la serpiente, entonces, que sabemos muy bien que no se refiere al animal de la tierra, entonces por eso el Señor dice esto: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Esta traducción dice: él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Otros dicen: ella
le aplastará la cabeza. O sea, ella evidentemente no es la descendencia, sino, o el linaje traduce aquí, sino se refiere a Nuestra Señora. Por lo tanto, acá vemos que hay un odio irreconciliable entre Dios y el pecado, y entre los que son de Dios y los que son del pecado, o los que son los autores del pecado. El Señor está representado, bueno, el primero que pone la sentencia es Dios, claro, y además el linaje de la mujer es el Verbo encarnado, porque eso es lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, ¿no? Él es la simiente, y él dice que vence la serpiente, dice San Pablo en la carta, el capítulo 16 de esa carta. Pero además de eso, hay otro linaje, que es el linaje de la serpiente, ¿no? La serpiente no es el animalito de la tierra, porque, aunque no es tampoco agradable, digamos, una serpiente, ¿no? Un animal, ese animal, ¿no? Sino, esta serpiente es el mismo diablo, porque cuando habla del concepto de enemistad en texto sagrado, se refiere a odio entre personas, ¿no? Y un enfrentamiento, a muerte entre personas, ¿no? Así que no puede referirse, insisto, al animal de la tierra, porque no tiene razón, no tiene inteligencia, no tiene voluntad, así que no puede estar peleada de esta forma con la mujer y su descendencia. Así que la serpiente es el diablo, ¿no? Y la descendencia de la serpiente no puede ser, o sea, la descendencia del diablo no son hijos engendrados por el diablo como si fuera, como se engendra en este mundo, ¿no? Los animales o los hombres, no es así, porque evidentemente el demonio no tiene cuerpo, así que cuando dice la descendencia de la serpiente, del demonio, quiere decir ante todo los otros diablos, y quiere decir aquellos que en esta vida hacen las cosas del demonio, ¿sí? Es decir, como le dice Jesús a los judíos, vosotros tenéis por padre al diablo, ¿no? Porque mentían, porque se dejaban guiar por la envidia y porque iban a consumar su pecado entregando a muerte al Hijo de Dios. Así que esos también son descendientes de la serpiente, aunque sean hijos de los hombres, digamos. Así que, teniendo ya todas estas cuestiones aclaradas, entonces ahora cabe decir quién es la mujer. Evidentemente, si la descendencia de ella es nuestro Señor Jesucristo, entonces la mujer no puede ser otra que la Santísima Virgen. No puede ser Eva, porque Eva acaba de hacer lo que el demonio quería, ¿no? Entonces Eva no puede ser. Y la única entonces que cabe es Nuestra Señora. Así que por eso digo que su odio irreconciliable con el pecado y con el demonio está presente en la Sagrada Escritura. Y esto se llama que María Santísima es inmaculada, es decir, como he dicho recién, sin pecado, ni original ni personal, y llena de gracia, llena de Dios, de tal manera que su nombre propio es llena de gracia. Fíjense que el ángel, nosotros en el Ave María decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, pero en realidad esa palabra María la agregó la Iglesia, porque lo que el ángel dice es Jaire que jaritomene, ¿no? O sea, alégrate llena de gracia, y que en realidad las dos palabras esas en griego, como la acabo de citar, esas dos palabras hacen referencia al conjunto de gracias que tiene la Virgen, ¿no? Porque gracia en griego se dice charis, ¿no? Y además hace referencia a la alegría, porque de hecho es una exhortación que le hace el ángel a la alegría, ¿no? Así que por lo tanto vemos cómo todo está relacionado. La Virgen está llena de gracia, está llena de alegría, porque vence al demonio y lo aplasta, porque ella no tiene nada que ver con el engaño de la serpiente y su descendencia. Por eso es que, además, por último, lo que me queda explicar de este versículo es el que aplastará la cabeza. Esto sin duda está bien, porque Cristo vence a Satanás en esa cita de la carta a los Romanos que les acabo de citar. Pero además es también la Virgen que aplasta la cabeza, porque la versión antigua latina
de este texto, que viene de San Jerónimo, dice ipsa, o sea, ella te aplastará la cabeza. Ipsa conteret caput, ella te aplastará la cabeza. Es decir, la Virgen, para que el demonio quede más humillado, es la que aplasta su soberbia, ¿no? La cabeza evidentemente representa la intelectualidad, ¿no? O sea, la inteligencia del diablo, digamos así. La Virgen con su humildad aplasta la humildad, la orgullosa cabeza del diablo, ¿no? Esto es lo que quiere decir. Y eso evidentemente para el demonio es más humillación, ¿no? Porque que lo aplaste Dios, uno dice, bueno, claro, Dios puede aplastar a cualquiera, pero que alguien que pertenece a nuestro género humano, como es la Santísima Virgen, aplaste la cabeza del diablo, evidentemente para el diablo es la peor humillación que puede ocurrir, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que ser como Nuestra Señora, de aquellos que están más asociados a la Virgen, de aquellos que saben que la descendencia de Nuestra Señora vencerá al demonio. Por eso San Alfonso María de Ligorio dice que la auténtica devoción a la Santísima Virgen es una señal de predestinación, es decir, que vamos a ir al cielo. Por eso San Luis María Griñón de Montfort dice que nosotros tenemos que ser de los más pequeños, los que ponernos en el pie, o sea, de los más humildes. Imaginemos la Iglesia como un cuerpo místico. No tenemos que intentar sobresalir como si fuéramos la cabeza, porque eso es Cristo. El cuello de la Iglesia es la Virgen. Nosotros tenemos que ser el pie, es decir, lo más pequeño, lo más insignificante, lo último de la Iglesia, porque eso es lo que pisa la cabeza de la serpiente. Es decir, lo que la ha de vencer al demonio es la humildad. La Virgen la pisa a la serpiente y los humildes, los apóstoles de los últimos tiempos, esos vencerán al demonio. Por eso es que nosotros tenemos que pensar, si somos hijos de la Virgen, tenemos esta señal de estar, podemos decir, ingresar a la gloria. San Anselmo, por ejemplo, una famosa oración del siglo XII, dice lo siguiente: Dios es el Padre de las cosas creadas y María es la Madre de las cosas recreadas. Hasta tal punto es tan importante esta auténtica devoción a Nuestra Señora. Santo Tomás dice, Dios no puede hacer algo más grande que la Santísima Virgen. Hasta ese punto, imagínense, no hay algo más grande que la Virgen, es imposible, así de simple. Ni siquiera Dios lo puede hacer, ¿no? Fíjense qué osada frase, ¿no? Porque si el conjunto de las aguas se llaman mares, el conjunto de las gracias se llaman María, como dice San Bernardo, y ella toca los confines de la divinidad, como dice el cardenal Cayetano. Por eso es que nosotros tenemos que tener este amor a Dios que tenía Nuestra Señora. Tenemos que llenar nuestra alma de gracia y de virtudes. Por eso nosotros tenemos que tener este odio irreconciliable con el pecado. Porque más hijos de la Virgen seremos cuanto más el pecado odiemos, ¿no? Y cuanto más procedamos según el querer de Dios. En este día en que la Inmaculada es celebrada con inmenso gozo en el mundo y especialmente en las naciones de España, ¿no? Porque de hecho, como ustedes saben, España defendió siempre la Inmaculada Concepción y Belgrano se inspiró en el manto de la Inmaculada para ser nuestra enseña nacional, ¿no? Y esto todavía se sigue notando hoy, este amor a la Virgen Santísima bajo este privilegio tan grande que humilla al demonio. Por eso, en este día, nosotros nos confiamos especialmente a Nuestra Señora. Le pedimos que también nosotros podamos vivir llenos de gracia, que también nosotros tengamos esta lucha inclaudicable contra el pecado, contra nuestras debilidades, contra las tentaciones del diablo, para que en nuestro corazón solamente reine la gloria y la honra de Dios. Que Nuestra Señora nos conceda amar a Cristo como ella lo amó en esta tierra, para que así también con ella le gocemos a Él en el cielo para siempre.